Hola, ¿se oye igual que sin micro? Hola, hola. ¿Sí? Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Estamos aquí para una charla sobre multiversos con Enrique Doblas, redactor de Zona Negativa, y Francesc Martínez, autor de libros sobre Spider-Man, divulgador del canal de TikTok Spider-Fran. Que bueno, pues empezamos. Bueno, primero de todo, gracias a todos por venir. Esta es una charla que se dará en la Tierra 1218, que es la Tierra en la que pasan los cómics de... La Tierra real de los cómics de Marvel es esta, la Tierra 1218. Y la de DC es la Tierra 33, aunque en su momento fue la Tierra prima, ¿verdad? Efectivamente, eso te iba a decir 33, ahora ha dicho Morrison, pero siempre ha sido la Tierra prima. Y es que esto de los multiversos se ha puesto muy de moda en los últimos años con las películas de Spider-Verse o recientemente con la película de Flash, que se estrenó ayer, muy divertida, por cierto. Pero esto lleva da lugar desde hace muchísimos años. De hecho, desde el inicio de lo que es los cómics de superhéroes, casi ya se da lugar tanto en DC como en Marvel. Bueno, si quieres empezamos a discutir sobre eso, o si quieres hablar un poquito de la última peli de Spider-Man. Sí, yo creo que empezamos hablando un poquito sobre Spider-Man. Sí, porque luego habrá que ver cuál fue la primera. Venga. Pero bueno, hablando sobre la película de Spider-Man, porque la charla se llama Spider-Man y los multiversos, nos encontramos una película que ha sabido adaptar muy bien lo que es el multiverso en los cómics. Coger personajes de muchas realidades diferentes y hacer que converjan en una historia conjunta y que funcione. Que no es algo fácil, porque hemos visto multitud de sagas en los cómics que juntas a muchos personajes y después pues son horribles. Y tanto la película de Into the Spider-Verse, que aquí fue un nuevo universo, tanto como la segunda, la Cross the Spider-Verse, que aquí se ha llamado, no sé cómo se ha llamado la segunda, a través del multiverso, efectivamente. Son películas que funcionan muy bien, tanto a nivel argumental como sobre todo a nivel visual. Sí, no, quería darte el apunte que eso, muchas veces nos preocupamos los fans o los frikis de estas cosas, de si la gente no se entera, pero estas películas han sabido explicarlo de una manera muy simple, muy fácil y que te das cuenta que en el fondo era como siempre la capacidad para contar historias y no tanto la historia en sí. O sea que a mí me ha gustado mucho en ese aspecto las dos de Spider-Man animadas, muy chulas en ese sentido. Ahora parece que Marvel, con el MCU, está intentando pues también tocar el tema del multiverso. De momento lo ha hecho de puntillas con Quantum Manía y con Loki, que tendremos la segunda temporada, creo que es octubre o noviembre. Y a ver hacia dónde va. A ver, evidentemente todo esto, ya se ha dicho que la nueva saga de Vengadores va a ser el multiverso. Y es que yo creo que va a ser una forma de renovar un poquito el plantel de personajes y actores que tienen para poder hacer, pues bueno, nuevos personajes para nuevas generaciones y actores más jóvenes y poder jubilar, entre comillas, a los que hay ahora. Y meter a los X-Men. Y meter a los X-Men. A los X-Men y a los Cuatro Fantásticos, que creo que todos los que seguimos a los cómics de Marvel, pues estamos deseando ver a los Cuatro Fantásticos en Marvel. No, estáis deseando verlos bien, ¿no? Sí, o sea, sí, ya los hemos visto 2 veces, bueno, 3. Los de 2005 me gustaron. La peli no era muy buena, pero era divertida. Y realmente Chris Evans de Antorcha Humana era una maravilla. Sí. La peli era a nivel muy por debajo del MCU, pero estaba entretenida, la verdad. ¿Mejor que la de 2015? En la película esta de Secret Wars veremos a Chris Evans haciendo los 2 papeles. Vale, por favor. Si no, ¿qué gracia tiene? Y en DC creo que también están pensando en tocar un poquito el tema del multiverso, quizá por algo un poco más forzado, al tener que hacer como una especie de reboot y coger algunos elementos que rescatarán, imagino que también harán lo mismo. Bueno, forzado. Warner nunca ha tenido ningún problema en sacar una y otra vez una película distinta en un universo distinto, ni tenían por qué explicarle a nadie que era un universo distinto y ya está. O sea, los que nos imaginábamos que era un universo distinto éramos nosotros, pero que Warner nunca ha tenido problema en volver a empezar y si no funciona una cosa la sacaban otra vez.
De hecho, la maravilla que ha tenido Marvel como productora de cine ha sido que ha conseguido ese universo cohesionado en la sala. Y claro, ya ha provocado que Warner dijera, otra, pues yo quiero hacer lo mismo, pero que en principio no creo que sea tanto forzado, quizá forzado por esa competencia, pero que y van a seguir sacando pelis que no tienen nada que ver con ese universo cohesionado. Bueno, cuando decía forzado me refería a que como van a hacer un reboot de todas las películas al haber entrado James Gunn como productor y no quieren olvidarse de toda el Snyderverse, por así decirlo, y demás, el Peacemaker, pues van a coger elementos de los dos sitios. Pero yo creo que les acabará funcionando. Espero que sí, ojalá. Y realmente, a ver, para mí como fan de Spider-Man, tanto las dos películas de animación de Miles Morales como No Way Home, para mí ha sido un regalo. O sea, yo recuerdo el momento de No Way Home de los tres Spider-Mans balanceándose en la Estatua de la Libertad y era de, madre mía, lagrimones, qué emocionante. Y mira que sabías que iba a pasar, porque había rumores desde hacía 2 años que iba a pasar eso. Pero el verlo en pantalla fue de, junto a Vengadores Reunidos de Infinity War, para mí ha sido de los momentos más emocionantes de los cómics en la gran pantalla, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me emocioné muchísimo. De igual manera que como más... O sea, a todos nos gustan los cómics, quede claro, pero bueno, algunos tienen orientaciones. Yo soy más de DCita y me emocionaba mucho con Flash porque... Y por una cosa que también tiene No Way Home, y es que es como un cómic. O sea, lo disfrutan mucho. Ves cosas que hemos leído tantas veces que los cómics pasan como normal. Vengo de otro universo, pues ayúdame a este villano que me hace falta tu fuerza combinada. Y lo hacen como lo más normal del mundo. Y que pase eso en la pantalla, pues te da mucha ilusión. Y además aprovechan el guiño de que, claro, de que ya ha habido varias versiones en el cine, como había habido varias versiones en el cómic. O sea, que han cogido una cosa muy, muy bien hilvanada. Sí, sí, es una... Bueno, ayer con mi pareja fuimos a ver Flash, tú también fuiste a verla ayer y es una película muy divertida. Le puedes encontrar alguna pega, a lo mejor tú la has disfrutado más que yo, pero es una película muy divertida. Muy divertida porque sabe jugar también mucho con los elementos de estos. Vamos a jugar con el multiverso, con algunas historias que ya os hemos explicado. Vamos a jugar con el fan de... Vamos a satisfacerle dándole estos 4 elementos. Con el Batman, que bueno, ya lo hemos visto en el tráiler, ¿no? El Batman de Keaton. Para todos los que nos hemos criado en los 80-90, tener al Batman de Keaton otra vez en el cine es maravilloso y lo hace ultra bien. O sea, todas las escenas de Batman de Keaton son brutales. Y es una película que si os gusta el mundo del cómic, tenéis que ir a verla porque yo creo que os gustará mucho. Y toca muy bien el tema del multiverso, que creo que es algo que veremos más en los próximos años. Bueno, ahora cuando hablemos por fin de multiverso, yo suelo decir, porque no quiero hacer ningún spoiler para que la disfrutéis, que en la peli de Flash hacen, para mí, la mejor explicación que he visto, la más simple de lo que son los multiversos. Bueno, ya lo veréis. No quiero ni decir cómo lo hace, pero muy bien explicado. Mejor que la chorrada que hagamos nosotros hoy. Sí, porque es algo complicado de entender. Sí, vale, ¿qué son los multiversos? Pues es otra realidad muy parecida a esta que diverge por un hecho, ¿no? A lo mejor en el universo 1219 estamos al revés, sentados. Simplemente, o, como siempre se dice, Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial, que es el típico ejemplo que se pone en todas las charlas sobre multiversos. Pero eso ya lo hizo Philip K. Dick Sí, en ¿no? El hombre en el castillo. Que podéis comprar aquí cuando salgáis. Pues si queréis pasamos a hablar de los cómics, que es básicamente lo que hemos venido a hablar aquí. Queremos hacer un poquito de introducción, pero... Sí, te quería comentar. No sé si has llegado a ver el crossover de DC del Arrowverso de Crisis en Tierras Infinitas. No sé si lo habéis visto alguna vez. Yo he visto un poquito, creo que... ¿Qué más? Pero tampoco, o sea, lo vi en su momento un capítulo, pero es de las cosas que he dejado olvidadas y ahora quiero repasar después de la peli. O sea que No, bueno, adelante, porque por favor. Sí, por favor. Bueno, ahí ya hacían teaser del tema del multiverso DC con el cameo de Ezra Miller, que se cruzaba con Grant Gustin y los dos se quedaban en plan, hostia, si yo soy Flash, yo también. Y duraba como 30 segundos, pero te quedabas en plan, ok, acaban de confirmar que hay un multiverso entre las pelis y las series, que no es que se ignoren unas a otras, sino que realmente conviven en el mismo multiverso.
Y esto a mí me pareció precioso. Sí, a ver, todo el mundo ha hablado muy bien de la Rovers. Tú has hablado muy bien de Legends of Tomorrow, por ejemplo, que sé que te gusta mucho y que está muy chula. Y bueno, es que está muy bien esto de juntar, ¿no?, universos de las películas, las series. ¿Es fanservice? Sí, es fanservice. Es una palabra que se está utilizando mucho últimamente, ¿no? Fanservice. Volver a ver a Brandon Ruth hacer de Superman en ese crossover fue como, por fin, ha vuelto. Pero dicen la palabra fanservice como si fuese algo malo. Sí, no lo es realmente darle al fan lo que quiere el fan. O sea. Por ejemplo, en No Way Home hay mucho fanservice, pero funciona dentro de lo que es la película, dentro de los argumentos. Y yo creo que es algo que si lo sabes utilizar bien, pues funciona. Yo creo que has dado la clave. O sea, no se trata de fanservice, que sea solo por mostrarlo, no. Si lo hacen encima que vaya con el argumento, pues bienvenido y perfecto. Pues si queréis empezamos a hablar sobre los multiversos en los cómics, Vale. que sí que los hemos conocido más en los últimos años, entre comillas, con sagas como Crisis en Tierras Infinitas o las 9 Secret Wars, Sí que era entre comillas. tal cual, pero en los años 40 ya había habido algún detalle sobre esto. A ver, realmente cuando se empieza a llamar multiverso de por sí, no llega hasta el 63, ¿no? Que ahora, pero es verdad que ya, claro, no era multiverso, simplemente la revolución de los años 40 fue en el All Star Comics o algo así, que era la primera vez que juntaban a todos. Sí, el número 3. Tenía en National Comics, que era como se llamaba por entonces DC, y como algunos solo habían salido en tira de prensa y otros habían salido en una publicación que no era exactamente National, no sé qué, podríamos decir multiverso, pero en realidad fue el primer universo cohesionado. Vamos a empezar por ahí. Que tengo muchos héroes en mi editorial que normalmente hasta ese momento los tenían sueltos, cada uno iba por su lado y dijeron, no, vamos a poner que están todos en el mismo sitio y forman la Sociedad de la Justicia de América. Y ahí fue el comienzo de decir, vale, los héroes pueden. Luego Marvel revolucionó eso y lo hizo realmente súper cohesionado. En ese momento DC iba a su bola, cada héroe tenía su propio editor y no tenían por qué. Pero bueno, vivían en el mismo universo. Aunque tal y como hablábamos antes de empezar la charla, en los años 50, en la previa Silver Age, Superman vivía aventuras ultra locas cada semana en un universo distinto. Efectivamente, lo que te contaba antes, que era un poco lo que sería luego el What If que comentaremos, pero en la Edad de Plata, Superman, o sea, es que editaban muchísimas series, no os podía hacer la idea. Hablamos ahora del éxito, pero lo que se llama Edad de Oro y Edad de Plata los cómics es por algo y también era por las ventas, era impresionante. Entonces Superman, tenía Superboy, tenía Lois Lane, Jimmy, la novia de Superman, Jimmy Olsen, el amigo de Superman, había muchísimas series y claro, y salían a un ritmo, yo no sé si algunas eran 2 veces por mes, era una brutalidad. Y sobre todo, aunque fueran mensuales, es que ahora estamos acostumbrados a una historia por cómic o ni eso, estamos ya a saga y en un cómic casi que huelen la saga, pero allí salían 4 historias por TVO, entonces tenían que inventarse conceptos una y otra vez. A lo que voy, que sí, algunas historias eran, ¿y si Superman muriera? ¿Y si Lois Lane y Superman se casaran? ¿Y si Lois Lane se casara con Batman? Y entonces todos eran una historia que de ahí viene la famosa frase de Alan Moore, ¿no? Que lo llamaban historias imaginarias de Superman y luego Alan Moore dijo, pero todas las historias son imaginarias, no sé qué quiere decir eso. De Alan Moore volveremos a hablar más tarde porque tiene mucha implicación con lo que fue el universo 616, que es el universo clásico de Marvel. Pero eso, llegamos a los... Unos años después, llega el año 61 y llega el Flash de los dos mundos. Ahí, Flash es el comienzo porque tiene esa idea loca, Gardner Fox, ¿no? Que fue el que lo hizo con Infantino a los lápices, y se le ocurrió una historia por inventarse algo. La Edad de Oro había pasado, esos héroes ni se habían vuelto a tocar, no había continuidad en absoluto. Había habido todo ese problema de que los cómics durante un tiempo los cómics superiores fueron maltratados por la prensa, por el propio gobierno, por la escuela, había habido una quema de brujas. ¿Sí? Y entonces tuvieron que reinventarse, volvió Flash, volvió el Átomo, volvieron a recrear los héroes, le dieron lo que ahora es tan conocido como un reboot. Y dijo Gardner Fox, bueno, pues me voy a inventar que
El Flash de ahora visita al Flash de antes. Y se inventó que vibrando de una manera especial pasaba a esa tierra. Que para liarlo más, y en un detalle que a mí me parece un guiño genial, el Flash de ese momento, de la Edad de Plata, leía en los cómics al Flash de la Edad de Oro. O sea que visita a su héroe de los cómics que resulta que vive en otro universo. Entonces eso ya implicaba que había más de un universo. Efectivamente. Bueno, cosa que quedaba implícita, pero si no estabas atento, a lo mejor se te escapaba de que, vale, hay un universo que pasa en los años 40, otro en los años 60. Por cierto, para los que no, a lo mejor no sepan, estamos hablando de la Edad de Oro, de la Edad de Plata. La Edad de Oro fue desde el 39 hacia finales de los 40. ¿Cuándo se empezó Superman? El 38. 38. Pues desde el 38, esa época fue considerada la Edad de Oro de los cómics de superhéroes, porque nacieron pues Superman, Batman, Linterna Verde, Wonder Woman, Capitán América, Namor y algunos más. Sí. Y después, en los años 60, cuando Stan Lee, iba a decir creó Marvel, creó el universo Marvel con los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Vengadores y demás, se considera la Edad de Plata. Y que también eso, por una parte se considera el nacimiento del universo Marvel, y este Flash, bueno, cuando resurgió Flash y resurgió en el Showcase o no sé qué, cuando hicieron ese reboot de Flash también se considera un poco, está entre el origen de esa edad. Sí, un poco después sacaron el JLA 21 y 22, que eran bueno, eso es lo que iba. Que las crisis entre los 1 y 2. No decían todavía el multiverso, no hablaban de Tierra 1 y Tierra 2, simplemente se le ocurrió esa idea loca por salvar el mes. Pero al editor Schwartz, que era uno de esos editores, un tirano, pero que tenía muy buen olfato, de eso también ha habido en Marvel, ¿verdad? Mucho. Bueno, sí, algunos. en todas. Muy famoso. Pues el Schwartz le dijo, hay que tirar de aquí. Y entonces el mismo guionista y el mismo dibujante, dibujante fue Sekowsky. Bueno, da igual, se lanzaron y en un especial de la Liga de la Justicia, pues la Liga de la Justicia visitaba toda esa tierra que habían intuido con ese viaje de Flash. Y entonces ahí lo llamaron, donde estaban ocurriendo las cosas de la época, lo llamaban Tierra 1, obviamente, y esa otra tierra la llamaban Tierra 2. Como fue un especial verano y tuvieron un exitazo tremendo, pues dijeron, esto hay que continuarlo. Y al año siguiente y aparte ese especial se llamó Crisis en Tierra 1 y Crisis en Tierra 2. Y de ahí la palabra crisis, que en el universo DC pues la adora. La han explotado un poquitín. No, apenas. Poquito. Más que la palabra Wars en Marvel. Exactamente, por ahí. Gracias. Sí. Siguieron y al verano siguiente pues fue Tierra 3, que era que todos tenían una contrapartida que eran villanos. Y luego al siguiente fue, una tontería, Tierra no sé qué, que era de Johnny Thunder, pero luego hubo otra más famosa, la Tierra X, que era lo que habéis nombrado antes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial la había ganado Hitler y entonces había un grupo de héroes que se esforzaban por intentar todavía la justicia en ese universo. ¿Ya está haciendo una adaptación a Arrowverso? Hubo un crossover del Arrowverso, de los primeros, que se llama Crisis en Tierra X, y era esto. Tengo que revisar el Arrowverso mucho. Y Marvel, pues en aquel momento estaba renaciendo. Sí que había tenido cómics en los años 30, 40, 50, sobre todo en 30, 40, con Namor, Capitán América y algún personaje más. Lo que pasa es que a niveles superiores había bajado mucho. Se dedicaba más bien a editar cómics de románticos, de otras cosas. Junto a AEC, que también en aquel momento era muy famosa, esa editorial, por sacar cómics temáticos, pues aprovecharon y hacían cómics temáticos. Pero en los años 60, pues Stan Lee, en el año 61, sacó el Fantastic Four número 1 y dijésemos que lo petaron mucho. Y dijeron, pues vamos a seguir el tema de los superhéroes, que parece que vuelve a estar de moda. Y en cuestión de 3 años, pues salió entre el 61 y el 64, pues Fantastic Four, X-Men, Vengadores, Spider-Man, Hulk, Iron Man, o sea, casi todo lo que estáis viendo, X-Men, casi todos los personajes Doctor Extraño también, en el 62, todos los personajes que conocéis del MCU, el 95% vienen de esos 4 años. Y ya en los primeros años
en el Strange Tales 103 y ya hubo un momento que la antorcha humana viajaba a un universo paralelo. Y los primeros números aparecía de los Vengadores y Cuatro Fantásticos, también aparecía el personaje de Kang, que ahora habréis visto tanto en la serie Loki como en Quantum Mania, que también viajaba entre universos y viajaba en el tiempo. Pero se dejaba ahí, en plan, bueno, sí, viene de otro universo, pero tampoco se da mucha importancia, ni de dónde venía, ni le ponían nombres, ni nada. Tardaron bastante tiempo en ponerle un nombre. Igual que sí que DC lo hizo pronto, Marvel tardó bastante más. Yo aquí quiero recordar que a veces se nos olvida porque lo amamos estas cosas, pero son editoriales, o sea, van a la pela y claro, eran ideas que surgen por seguir vendiendo y claro, cuando resulta pues ya le das su empaque, lo vendes como un universo, multiverso y le das todo, pero claro, en principio empieza por vamos a ver si esto vende y si funciona. Yo creo que ahí es el origen de todas estas, lo que luego resultan maravillas que nos entretienen y que amamos, pero bueno, por poner la nota fúnebre. Sí, porque claro, en Marvel los primeros números, en todos los personajes de Spider-Man, Thor, tal cual, salían en series que recopilaban historias, varias historias en el mismo cómic. Spider-Man hizo su primera aparición en la Amazing Fantasy XV junto a una historia de una momia y de una pareja que la hija era una sirena, y como funcionó, sacaron una serie propia que era Spider-Man. Y Thor también venía de otra serie, Journey into Mystery. Y también Iron Man venía de Tales to Astonish y iban así, iban probando. Aparte, en aquel momento Marvel, quiero recordar que solo podía sacar por cuestiones de distribución, si eran 8 o 10 series diferentes, entonces era muy limitado las historias que podían sacar. Luego ya lo petaron tanto que vendían, bueno, es que decían que Spider-Man era tan conocido como los Beatles en su momento, o sea. No, por eso hablaba antes que Edad de Oro, no solo por el que se llama Edad de Oro, porque nacieron todo eso, pero también era por las ventas. O sea, que estamos hablando de millones y millones de copias. Millones. O sea, millones, si un cómic hoy en Estados Unidos vende 100.000 ejemplares, es brutal. Y aquellos cómics vendían centenares de miles o un millón. O sea, es que era alucinante las ventas que había en aquel momento. Pero claro, estamos hablando de unos años en que la diversión, no tenías internet, no tenías tele, había la radio y yo creo que la juventud se entretenía con esto. También, imagino que también es una de las razones por qué hubo tanta polémica en los años 50 con Frederick Wertham, con La seducción del inocente, que censuraron mucho los cómics. Hubo como la casa de brujas que decía Kike antes. Sí, por eso, porque se había considerado siempre que era juvenil, pero en el fondo lo estaba comprando ya un montón de gente de la clase obrera de toda América, compraba cómics, los soldados se sabía que era muy famoso en esa época y claro, los cómics para satisfacer a esa población pues se habían vuelto también adultos y contaban historias muy truculentas y eran un poco, que es historia de miedo, que es historia de gángsters, todo eso vendía, historias románticas y si eran un poco forzado esa relación, pues tanto mejor. Y claro, seguían vendiéndose en los mismos kioscos y también los podían comprar niños. Un poco de razón había en esa cosa de decir, vale, pues a partir de ahora, pero en vez de decir, se recomienda para lectores adultos, pues dijeron, esto es una aberración y se censura todo y los cómics son de niños y no pueden poner estas cosas. Y arramblaron con todo. Y hicieron el Comics Code, que era como autocensura dentro de los cómics para vigilar qué salía. Eso hizo mucho daño a muchas editoriales, sobre todo a DC. Convirtieron al Capitán América en un nazi, que luego vino Stan Lee 10 años después y dijo, no era él, era un loco que se había disfrazado de él, de verdad estaba congelado. Sí, esa historia la hemos rescatado en el MCU. Y céntrate, volvamos a eso. Y la primera vez que quizás se hace también referencia más clara a un universo alternativo dentro de los cómics fue en el Avengers 85, cuando hace la primera aparición el Escuadrón Supremo, que es el equivalente a la Liga de la Justicia dentro de Marvel. Es una copia muy descarada, porque es personaje por personaje. ¿Sabes por qué lo hizo Roy Thomas esto? Mira, no lo sé. Bueno, porque él trabajaba para Marvel y para DC a la vez, y no sé cómo se llama el editor de DC en aquella época, tú lo sabrás seguro. Se ve que el tío se encabronó, dicen que todo fue culpa de Alan Moore y del creador del Hombre Cosa, que no me acuerdo cómo se llamaba, que eran muy coleguitas y siempre estaban haciendo la puya de vamos a crear dos personajes que se parezcan mucho para trolear a nuestros editores, cada uno en su editorial.
y se les fue de las manos cuando crearon el mismo día, del mismo mes, del mismo año, a La Cosa del Pantano y El Hombre Cosa, después de una borrachera en un bar en la que lo decidieron. Entonces Que son personajes muy parecidos. sí, y se ve que el editor de DC se encabronó un montón y dijo, Marvel es el enemigo, nos está copiando. Y Roy Thomas estaba planeando una historia de los Vengadores contra la Liga de la Justicia. Creo que era Roy Thomas, ahora igual me estoy liando. Creo que sí. Y le dijeron, no lo vas a hacer porque Marvel es el enemigo. Y el tío se fue a Marvel y dijo, tengo el Escuadrón Supremo que me he inventado yo. y quiero... Y era... Toda la historia del Escuadrón Supremo era una burla hacia ese editor de DC. Hay un personaje que se llama Hyperion, que vuela y tiene super fuerza. Una amazona que se llama Princesa Poder. No sé si os suena. Halcón Nocturno, personaje que tiene capa y unos pendecitos. No sé si os suena. ¿Cómo se llama el Flash de ahí? No me acuerdo. Zumbador, Zumbador. Es que con ese nombre... El Zumbador no era el... no, eso era como... Ese era el de los años 40. ¿El de Escuadrón lo llamaron así también? Vaya, vaya. Vale. Yo solo decir que no era Alan Moore, no podía ser por esa época. Era, si acaso sería Wayne, el creador de La Cosa del Pantano. Len Wayne. Alan Moore fue después, vale, sí. Y también como curiosidad, la primera vez que vimos multiverso de Marvel en la tele fue la serie del 67 de Spider-Man. La de la cancioncita de Spider-Man. ¿Esa? No la voy a cantar por no hacer el ridículo aquí. Algo. Bueno, por favor. Y esa fue la primera vez que vimos un Spider-Man alternativo. Porque claro, fue el 67 y un Spider-Man muy parecido. Escena famosa de... Y la escena de esa, sí, la del meme, viene de esa serie de que yo he visto algún trocito y es de, es durita. Es durita, es muy ridícula y la animación es bastante chunga, pero quedó muy mítica y mucha gente se enganchó a Spider-Man por esto. Y unos años más tarde, Marvel y DC se pusieron de acuerdo para hacer un crossover, que era el Spider-Man, Superman vs. Amazing Spider-Man, que aquí dijeron que era la Tierra 7642. Pero todo eso se dijo posterior, ¿eh? Se dijo posterior, y en el momento donde se decía, presentaba que Marvel y DC convivían en un universo en común. Eso, efectivamente. No se arriesgaron a hacer una historia que estuviera dentro de continuidad, de que unos visitaban al otro, sino que siempre habían existido juntos en ese universo. Que por cierto, va a ver si pregunta de trivial. Marvel y DC hicieron un cómic en común antes de ese. ¿Quién era de eso? ¿Cuál era? Sé que la parte de DC es Aquaman. No. ¿No? No. Hay un cómic que hicieron en común que no tiene que ver con superhéroes, que es la adaptación del Mago de Oz de Judy Garland. Que hicieron una especie de prueba de vamos a ver si funcionamos trabajando juntos. Es como una primera cita, pero versión cómic. Y hicieron una adaptación de la Mago de Oz de Judy Garland. Sí. Y como, vale, podemos trabajar juntos, hicieron el Superman Spider-Man, luego hicieron otro, y luego el Batman Hulk, con dibujos de José Luis García López, brutal. Que me había confundido que si era la primera apuesta entre dibujante y guionista de un sitio y otro. Que fue un crossover ahí de tapadillo, que era el final de la serie de Aquaman y luego, en fin. Pero sí, efectivamente, la primera colaboración de DC-Marvel fue una tontería. Sí, una chorrada, pero es curioso. Tontería porque no tiene que ver con superhéroes, o sea que es tontería para nosotros. Y total que ya llegamos a los años 80, que el editor Mark Gruenwald dijo que la palabra universo definía el conjunto de multiversos, y que era lo que pasaba en los cómics, que era un conjunto de multiversos que se narraba dentro de los cómics. Y en el año 83, en un cómic llamado Daredevils, el número 7, que era una publicación que se sacaba en Gran Bretaña, era una colección en que salía una historia creada para allí y reeditaban alguna historia de Estados Unidos. ¿Y de dónde salía Capitán Britannia? ¿De dónde salió Capitán Britannia? Móviles apagados. Bueno, en esta historia, que se llama Road Justice, guionizada por Alan Moore y dibujada por Alan Davis, vaya equipazo, vaya tándem, se dijo que el Capitán Britannia clásico era el de la Tierra 616, finalmente. Porque se dieron cuenta de que esto era un caos. Llevan tiempo publicando What If, que era una serie. Eso te iba a decir, que Gruenwald vino con esa idea a partir de What If, que se empezó a editar en el 77, o sea que hasta anterior, ¿no? What If era una serie en que
nos imaginábamos qué pasaría si ciertas cosas que habían pasado del pasado ocurrían de manera diferente. ¿Qué hubiese pasado si Gwen Stacy no hubiese muerto? ¿Qué hubiese pasado si Visión no hubiese hecho tal cosa? Y, si la Viuda Negra hubiera encontrado el martillo de Thor, que ese es de los mejores. exactamente. Eran ideas muy locas y muy divertidas. Y cada número era una historia diferente. Entonces se dieron cuenta que la gente no entendía que esas historias podían ser un universo diferente. Bueno, a ver, vamos a numerar las tierras, tal y como había hecho DC, pero dijeron, no vamos a hacer tierras 1, 2 y 3 y 4, que ya lo han hecho ellos. Vamos a hacerlo más difícil. Y aquí se conoce como Tierra 616, la Tierra clásica. ¿Por qué Tierra 616? He tenido que investigar porque había leído varias teorías al respecto. Había leído la típica de, bueno, como Los Cuatro Fantásticos se publicaron en el año 61 por primera vez, en junio del 61, 616 viene de ahí, pues no viene de ahí. El concepto 616 lo creó Dan Thorpe, no lo creó Alan Moore. Y él consideraba que el universo 616 era la peor de las tierras paralelas que impedía a las demás lograr el cambio hacia la siguiente etapa evolutiva. Y como era la peor, dijo, bueno, pues voy a coger el número 666 con todas sus implicaciones que tiene y le voy a restar un número redondo, el número 50. 666 menos 50, 616. De ahí viene la Tierra 616. Es mucho más random. Pero si te fijas, luego la mayoría de universos importantes que han sacado después siempre vienen de fechas, en plan de la fecha en la que se inventó ese universo. Primer número de la etapa Ultimate, pues ¿cuándo se publicó? Y le ponen ese número. Sí, el Ultimate es el 1610. Sí, no, ese no sé por de dónde. No sé, pero hay muchos que lo miras y dices, hostia, claro, si coincide con la fecha del primer cómic en el que apareció. Y la tierra del MCU es la 199.999. Por algún tipo de razón, vamos a coger un número complicado. Porque Kevin Feige dijo que la primera idea de crear el MCU la tuvo en 1999 cuando estaba en el rodaje de X-Men. Y por eso quería ponerle ese nombre. Él estaba ahí de ayudante de producción o algo así en X-Men y dijo, molaría hacer un universo cohesionado de Marvel y tal, y a partir de ahí fue cuando tuvo la idea y por eso le puso ese número. La peli X-Men, que a mí me recuerdo verla en su momento y decir, madre mía. Bueno, a ver, ha envejecido Regolinchis, como dirías, sí, pero Magneto sigue molando. y Lobezno. No nos olvidemos que a Hugh Jackman lo crucificaron mucho cuando dijeron que iba a ser Lobezno. Que la gente decía, ¿cómo va a ser Lobezno? Si es un tío muy alto, que no pega nada. Pero es guapo y Lobezno tiene que ser feo. Pues no. Madre mía, hasta yo lo veo guapo, Hugh Jackman. A ver, no. Y bueno, entonces ya tenemos a Tierra 616 y muy poquito después llega la crisis de las Tierras Infinitas. Eso iba a decir. De DC. Aquí te doy Mientras paso. en DC. Meanwhile, in DC. Bueno, en DC por lo pronto digo que habían seguido creando tierras. O sea, ahora sí les había encantado y aparte de todas esas que habíamos empezado a explicar al principio con cada especial de verano, DC iba adquiriendo otras editoriales por juicios sumarísimos, como pasó con el Shazam, que se apropiaron del personaje, estuvieron peleando en juicios diciendo Shazam se parece mucho a Superman, os habéis copiado. Al final perdió el juicio la Fawcett, que era la editorial que tenía Shazam, y para colmo, DC aprovecha y compra el personaje. Luego, el otro universo... El de Watchmen, bueno, los de Watchmen, ¿no? No, iba a decir el de la Charlton. El de la Charlton, pues bueno, por cierto, el Shazam ocupa la Tierra S. La Charlton ocupa otra tierra, pero eso ya solo se nombra en las crisis. En fin, fueron añadiendo tierra y eso era un despropósito. Estaban convencidos de que un lector nuevo que llegara al universo DC, pues se perdía. Yo creo que había otras muchas razones para esa falta de éxito. Se habían quedado anquilosados, Marvel le había arrasado con un lenguaje más joven, con unos superhéroes más, se ha dicho muchas veces, ¿no? Con pies de barro, que tenían problemas. Superman, Batman, siempre solucionaban todo como... Bueno, era facilísimo. Eran dioses en la Tierra. En cambio, Spiderman no llegaba a fin de mes, que era lo que sí, toda la claro. gente decía, soy yo. Todos podemos ser Spiderman, claro. De hecho, la única serie que estaba compitiendo con Marvel en aquella época eran Los Titanes, que si tú te la lees es
es un culebrón. O sea, están siempre llorando, peleándose entre ellos. A mí, bueno, yo la adoro, pero eso era lo que... Si tenías a dos autores, a Wolfman y a Pérez, que estaban en estado de gracia, aparte. Pues eso, DC, o sea, aquí estamos hablando de multiverso, pero decide que eso es un error. Y entonces crea la saga más grande, ya discutiremos, la saga más importante y mejor planificada de la época. Y esta es Crisis en Tierra Infinita y deciden hacer borrón y cuenta nueva. Fue revolucionario en algunos aspectos, por lo pronto era la primera vez que se aplicaba la retrocontinuidad, o sea, ese reboot de manera real. Antes en los cómics muchas veces en un número había cambiado el origen de un superhéroe, pero porque el guionista de turno no le interesaba una cosa y cogía otra. Pero nadie se llevaba las manos a la cabeza ni importaba mucho. Pero esta vez fue una decisión editorial, fue una decisión de decir empezamos de nuevo, los cómics van a empezar de nuevo, quien quiera acercarse a DC no tiene que aprenderse, pues no, en ese momento eran 80 años de historia, que fue cuando se aprovechó para hacer este reboot. Exactamente, digo, enterarse de las crisis enteras infinitas. Había algún número de, ostras, espérate que es complicado, ¿eh? Yo he intentado leérmelo porque sé que es un clásico, pero es que no entendía nada. Es que, claro, No soy fan de DC. es que es eso, una serie, bueno, de hecho, que creo que la portada del ómnibus de Crisis Enteras Infinitas creo que sigue siendo la portada con más personajes que se ha hecho nunca. Pérez metía 40 personajes en cada viñeta. Ah, no, pero tú dices la de... Sí, que salen como 300 personajes o 400 personajes, que es todos los que aparecen en la serie que dices, bueno, espérate, salían 3 o 4 Supermanes. Pero claro, la serie, a ver, yo he de decir al contrario, a mí me asombra porque a mí me gustó y yo era muy joven y me enteré de todo. También a lo mejor era en ediciones 5 que venía con sus fichitas explicativas de cada uno y la leía con avidez, tanto la serie como todos los extras y a mí me encantó. No, la historia es muy buena, la historia es muy buena. Lo que pasa es que es muy compleja porque salían muchos personajes, pero hicieron muy bien, dice, bueno, vamos a coger todos los universos, vamos a hacer uno. Y no solo por eso, como había un plan editorial detrás, una vez acabó esa crisis en Tierra Infinita, pues dijeron, ahora solo hay una Tierra. Y era lo que habíamos hablado antes, lo que antes era lógico. Dijeron, los héroes de los años 40, pues estuvieron en los años 40 en la Tierra. Los héroes de los años 60, pues estaban. Y fueron, y las cosas que había que cambiar para ello, pues como que Superman no había existido hasta los 80 o que Batman no había existido hasta los 80, pues las cambiaron. Pero consiguieron meter todas esas tierras, todos esos héroes en una sola y durante un tiempo pues, parece que les funcionó. Sí, sacaron las series de Man of Steel y demás, y bueno, durante un tiempo pues solo había... con Batman, o sea, es que un buen reinicio. Los años 80 de DC, Wonder bestial. Woman de Pérez, que también ahí se lució incluso en los guiones, a mí me gustan mucho, una historia muy divertida. Sí, y la Liga de la Justicia de Giffen y Matthijs. Y de Matthijs, que era muy divertida. Sí, en aquel momento yo creo que DC dio la vuelta, igual que llevaban 10-15 años Marvel pasando la mano por la cara a DC, aquí se giraron las tornas. Porque luego sacaron DC, Marvel, las Secret Wars, sacaron que no era un crisis, pero sí que eran, vamos a coger todos los personajes importantes. Y yo creo que sí, ha quedado más mítica Crisis en Tierras Infinitas, también por su importancia, que no la Secret Wars. Fue antes, sí, pero eso, la que quedó... Pero muy poquito antes, ¿no? Debe ser. 84 fue Secret Wars, 85, si no me equivoco, Crisis. A finales del 85, sí. Y durante muchos años, pues, esto seguía siendo así. Sí, al revés. Marvel iba añadiendo tierra y en DC habían decidido que solo había una. Iban sacando sus What If. De hecho, en DC se inventaron, para seguir sacando tierras alternativas, pero que no era eso, se inventaron una nueva línea editorial que eran los Elseworlds, los otros mundos. Que no deja de ser los What If en DC, pero sí. Os sonarán algunos muy famosos, como era el Luz de Gas, que era imaginarse un Batman en la época victoriana, ¿no? Victoriana. Luego el Superman rojo, que era si hubiera caído la Superman en Rusia, en la época comunista. Pues sí. No sé, era muy... Hay historias muy El chulas. Cal, que es en la época medieval, y hay varias. Speeding Bullets, a mí me encanta, por ejemplo, es que hubiese pasado si Superman hubiese caído en Gotham y hubiese sido criado como Bruce Wayne. Sí, con un Luthor en plan Joker, muy loco todo. Pero eran series muy divertidas.
Y con el paso de los años, fueron sacando los what if, se fue olvidando de ello, pero entonces llegó el momento, si no me equivoco, fue primero el Universo Ultimate, que fue en 2001-2002, que fue como, vale, vamos a volver a hacer un universo paralelo, aparte del que ya tenemos, sin tocar el que ya tenemos, en que todo vuelva a empezar, todo sea moderno. Vamos a... Más reducido. Sobre todo más reducido, aquí hay menos personajes, orígenes menos complejos, también un poco para lectores nuevos, básicamente. Sí, porque hay que admitir que como lector nuevo, saber que hay 400, 500, 600 números en una colección, tira para atrás. Y ves, bueno, vamos a hacer el Universo Ultimate, que es, bueno, todos los personajes tendrán su origen de nuevo, volveremos a explicar historias nuevas, algunas historias se volverán a explicar, y vamos a coger autores top para hacerlo. Y para Spider-Man coger vaya Michael Bendis, que en aquel momento estaba ya despuntando con Mark Bagley, para Ultimate X-Men cogieron a los Kubert, si no me equivoco, y Miller, ¿no? y Millar para hacer la maravillosa Ultimates, que ha sido gran parte culpable de lo que han sido los Vengadores en el MCU. De hecho, como curiosidad, en Ultimates, que era la versión vengadora de ese universo, decidieron dibujar a Nick Furia, que siempre había sido un hombre blanco, con un hombre negro que se parecía mucho a Samuel L. Jackson, y como gustó tanto, en el MCU contrataron a Samuel L. Jackson para hacer de este papel. Sí. No sé si os molaría hablar de tema de los crossovers entre Marvel y DC, que antes lo has mencionado, pero lo habéis dejado. Sí, porque en los 90 tuvimos varios y hubo un par interesantes. Pero yo creo que lo hemos dejado por ese motivo, por los crossovers que hubo en los 90. Porque... Perdón. Perdón. Ah, vale, sí. Interesantes. Amalgam es interesante como para reírte, pero... Vale, verdad, porque quedaba el famoso de los Vengadores y la Liga de la Justicia. Ese es bueno. Ese es impresionante. Además era un proyecto que querían los dos desde hace muchísimo, pero que se lo tumbaban una y otra vez. A ver, durante los años 90 sí que hubo varios crossovers entre Marvel y DC. Volvieron a ponerse de acuerdo de vamos a hacer otra vez cómics juntos. Decidieron sacar una miniserie que se llama Marvel vs. DC, en los cuales representa de que los universos son dos entes que son hermanos que se enfrentan y dicen, bueno, vamos a coger a 11 de nuestros héroes que se enfrenten los unos contra los otros y quien gane más combates es el universo que sobrevive. Y entonces dejaron elegir 5 combates a los lectores y los otros 6, pues bueno, era cuestión de guión que era empate. Por carta, que no había Twitter. Por carta la gente, quiero que gane Robin. Exactamente. Quiero que gane Robin a Enviaban cartas a editoriales. El mes que viene tienes que ganar Hulk. O sea, sí. Espectacular. Era en los años 97, si no me equivoco, fue esto. Pensaba que era más antiguo. ¿95? No, pensaba que era de principios de los 90, pero no. Si no había email. Bueno, era muy primigenio. Y hubo un mes en que los universos se juntaron. Dijeron, bueno, los hermanos se han puesto de acuerdo, se han juntado en un solo ser y fusionaron muchos personajes. Era muy curioso. Era un universo en que Spider-Man y Superboy eran el mismo personaje, Capitán América y Superman era el Super Soldier. ¿Has leído tú esta...? Sí, he leído algunos. Yo le tengo cariño a Amalgam. Luego... Tiene cosas cutres, pero tiene otras que dices, qué guay. Joder, Lobezno y Batman es el Dark Cloud. Dark Cloud, Garra Oscura. Garra Oscura. Y Tormenta y Wonder Woman, que lo hacía John Byrne. Amazon. De ahí lo que más me gustó creo que fue el villano de Garra Oscura, que era una fusión del Joker y Dientes de Sable, que se llamaba Hiena. Maravilloso. Era muy guay. A ver, era guay, pero era muy malo. Howard el Pato y Lobo, que era Lobo de Duck. El cómic era muy malo, pero te rías mucho por el concepto de vamos a coger cosas muy random y los vamos a juntar. Y no sé, fue un experimento muy divertido. Me había olvidado hablar de él, gracias, Sender. Y yo me lo pasé pipa con ello. La verdad, fue curioso. Yo quería volver al de Pérez. Sí, perdón, sí. Que hablábamos de editores un poco cabroncetes, perdón.
¿Y cuál era el famoso de Marvel que hizo tanto bien como mal? Shooter, Jim Shooter. Fue el culpable de que no, bueno, es lo que dicen los autores, de que nunca se hiciera esa macro saga de Vengadores y Liga de la Justicia, pero Shooter también le debemos tanto a los DCitas, porque todo este resurgimiento que hemos dicho del Superman de Byrne fue porque Byrne se fue enfadado con Shooter, Frank Miller también se fue, bueno, dejó que se fueran una serie de estrellas y dice, pero tío, para ya. Parecía Joan Laporta, pero un cómic. Efectivamente, era un hombre... No, era un máquina y aparte es lo que decía antes, también lo decía con Schwartz, un editor con esa personalidad también hace genialidades y gracias a Shooter empezó a pagarse royalties a los autores, que eso hacía que muchos estuvieron muy contentos y durante mucho tiempo en Marvel. Cambió muchas cosas de cómo se editaba, no sé, era un genio. Pero bueno, era esa curiosidad que por su culpa no se pudo editar porque siempre ponía pega y pega y pega hasta que Pérez dijo, no puedo más. Y finalmente, muchos años después, en los 2000, se pusieron de acuerdo Marvel y DC y hicieron el gran crossover que es JLA Vengadores. Que eso sí que es fanservice, o sea. Total, pero es súper guay. Pero es divertidísimo, es una historia, vamos a juntar a 200 personajes literalmente en una misma historia, pero que todos disfrutamos muchísimo, aparte con un gran dibujo de Pérez y un gran guión, un buen guión de Karbasiek. Sí, porque sabe traer las cosas en su momento y la excusa que se inventan para sacar no solo todos los superhéroes de los dos universos, sino distintas versiones, porque, bueno, en fin. Karbasiek, que también es autor de uno de los mejores cómics de universos alternativos que se han hecho nunca, que es Superman Identidad Secreta, que es un tebeazo muy divertido, muy bonito, que puede leer cualquier persona que no lea cómics normalmente, y planteáis qué pasaría si hubiese Superman en el mundo real. En el mundo real en el que existen los cómics que se conoce a Superman, pues hay un chico que es Clark Kent, o un nombre muy parecido a Clark Kent, no me acuerdo, que de repente tiene los poderes de Superman y qué pasa a partir de ahí. Y está muy bien. Volviendo de alguna manera a lo del universo Ultimate, de nuevo DC quiere imitar, quiere ponerse otra vez a cero porque ha visto que a Marvel le ha funcionado muy bien y llega a Flashpoint, para bien y para mal. Una historia que hemos visto adaptada quizá mejor ahora, en la película de Flash, pero… En la serie de Flash también hicieron Flashpoint ya. Y hicieron pues una especie de borrón y cuenta nueva extraño. Pero que nos pilló a todos desprevenidos, sin tanta cohesión editorial, sin tanto planificación y claro, salió como salió. Salieron cosas buenas y yo lo nombraba porque volvió el multiverso. Sobre todo lo bueno para mí de DC es que se olvidó ya, dijo, mira, a los fans o a los que leen cómics ya lo tienen más que sabido, les da igual que haya 2000 años de historia, tú te incorporas, lo que importa son las historias buenas y vamos a abrazar la diversidad y nació de nuevo el multiverso con 52 tierras, más contenido. Sí, más pequeño, como si fuesen pocas, 52. Lo que hay que tener en cuenta, yo creo aquí, es la llegada de las nuevas tecnologías. O sea, ahora tú tienes muchísima facilidad, tienes cualquier duda de quién es este personaje, tal cual, tú coges el móvil, tu ordenador, tu portátil, tu tablet, y en un momento ya sabes que en los años 80 no existían guías, el official handbooks y tal, pero no tenías facilidad para saber. Y yo creo que ahora tienes tanta facilidad que sí se puede arriesgar a hacer un multiverso. Quería decir un apunte que me ha gustado mucho, que encontré en una tesis, que cuando hablamos de lo complicados que son, es que alguien ha dicho, y con razón, que los universos de Marvel y DC son la construcción narrativa más grande de la humanidad. Y puede ser, o sea, hay construcciones narrativas que ya eran muy grandes, como el panteón greco-romano, incluso juntando dos culturas y a lo bestia, que ya tenían como una historia larguísima, continuada, pero es que esto lo ha superado con creces. Han participado tantos autores durante tantos años y está registrado, que no sabemos también otras historias grandes, pero ahora mismo son la construcción narrativa más grande que hay. Es curioso. Es que Marvel o DC, que habrán publicado decenas de miles de cómics a lo largo de…
decenas de miles de cómics. Sí, gracias por venir. Para hacer los libros de Spider-Man, yo he metido casi 4.500 cómics de Spider-Man y solo son historias que aparece Spider-Man. Hay de muchos otros personajes, solo de Marvel. Imagínate DC, Superman, Batman, que han aparecido en miles de historias. Es imposible que alguien se haya leído todo. Alguien intentó hacer lo que tú hiciste con Spider-Man, con Batman, pero era a partir de la crisis, o sea, de la edad moderna de los cómics, lo que se considera el nuevo universo de DC. Y llevaba una cronología el pobre intentando meter toda la historia como si coincidieran. Que la página web es que te parte. No es un libro, es una página web, la recomiendo porque te ríes mucho de cómo él intenta hilar fino y se ríe de sí mismo. Ya cuando llegaron los nuevos 52 dijo, no puede ser, es que no puede ser. Porque, bueno, en fin, han metido muchas tonterías que son imposibles. Había una coña muy divertida en el Vengadores número 1, el de Basiek y Pérez, que le decían a Spider-Man si quería ser Vengador. Y Spider-Man decía que no, porque es que estoy muy ocupado, me siento como si estuviese en 4 sitios a la vez, porque tenía 4 series en aquel momento. De hecho, en Secret Wars, en la serie de Secret Wars original, una de las primeras coñas era cuando decían ¿quién creéis que puede haber sido reemplazado por un Skrull? Todo el mundo decía, seguro que Lobezno, porque está como en 5 equipos de superhéroes a la vez. Nadie puede hacer eso. Pues venía a ser lo mismo. Sí, con la llegada de los 90 y los 2000 sobre todo, han sobreexplotado algunos personajes. Esto no es cuestión del multiverso, pero ya que viene la coalición, sí que es verdad que lo han hecho. Me gusta que del tema este de los problemas de continuidad, que tienen las dos editoriales, tanto DC como Marvel, que cada 2x3 es, pero esto no tiene sentido porque hace 5 números dijiste que tal. Marvel llegó un momento cuando ya Mark Gruenwald, que era el dios de la continuidad, ya no estaba ahí, dijeron, ¿cómo arreglamos esto? Ha sido Franklin Richards. Todo. O sea, hay un error de continuidad, es que Franklin Richards tiene poderes de Dios y cambia la realidad de vez en cuando. Y como es un niño no se da cuenta. Y ya está. Y con eso te justificaban que, pero Magneto, ¿cómo va a haber estado en un campo de concentración si tendría 100 años ya? Bueno, es que Franklin... Y esto me parece maravilloso. Ese lo hizo un mago de Xena, pero con Franklin Richards. Es perfecto. Y también lo hicieron cuando la saga del Capitán Marvel, la de Janice Bell, creo que era, la de Peter David, sí. Que hay un momento en que se carga el universo entero y lo vuelve a crear y dicen, bueno, se equivocó al hacer algunas cosas y por eso hay errores de continuidad. Bueno, y lo han hecho hace poco con las nuevas Secret Wars, sí. Que ahora les va a servir de excusa para todo, porque sigue siendo prácticamente igual, pero cuando hay un cambio dices, bueno, eso ha sido con las Secret Wars, ya está. Sí, las Secret Wars modernas, las del 2015, fueron las Crisis en Tierras Infinitas. Muy chulas, muy buenas. Fueron las Crisis en Tierras Infinitas de Marvel. Y dicen, vamos a coger todos los universos, nos los vamos a cargar, vamos a formar uno y Red Richards se va a dedicar a recrear algunos, a 4, y por eso habrá algunos multiversos, pero no vamos a arreglarlo todo. Y de paso, cogemos a Miles Morales y un par más y los metemos en el universo clásico. Miles Morales, al hijo de Lobezno, de Ultimates, al Reed Richards malvado del universo Ultimate, y ya está, ¿no? Estos 3, creo. Creo que ya está. Allman Logan. Y luego la cosa es que algunas cosas aprovecharon en plan, se habían cargado a Deadpool un número antes de que empezara esta saga. De golpe se acaba la saga y Deadpool, anda, si estoy vivo. ¿Por qué? Es que al recrear el universo me he liado. O le cambiaron el color a las gemas del infinito para que coincidieran con las de las películas. Y también había algún momento en que alguno de los personajes decía, ¿esta antes no era roja? Era como... También sí, vino muy bien, la verdad. Vino muy bien para cargarse errores de continuidad o renovar conceptos. Eso también estamos ahora, está pecando, yo creo, las editoriales, pecando entre comillas, que están haciendo que las historias o los personajes se parezcan a los de las películas y las series, sí, para que los nuevos lectores tengan más facilidad a la hora de entrar. Algunas quedan fatal. Lo de que la bruja escarlata ya no sea mutante me parece horrible. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, me ha surgido la duda antes, que aparte que has comentado y viene a colación de esto. Gracias a la mi duda es, ¿qué fue antes? ¿El universo Ultimate o las películas de los X-Men de la Fox?
Las pelis son anteriores, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vale. Por eso los X-Men del universo Ultimate van con los trajes muy parecidos a los de las pelis. Y, vale. No sabía cuál había influido en cuál. Un ejemplo más de pelis influyendo. Sí, sí, aparte, o sea, esa fue una época buena de X-Men. Recuerdo los X-Men de Morrison. Sí, sí, yo... Ay, bueno, hablando de Morrison, ya que lo has nombrado, que ahora es el artífice de este nuevo multiverso de DC, a él siempre le ha encantado la maravilla y la imaginación, a él no le gustan los universos rollo, o que haya que respetar continuidades, o que haya que ser superhéroes realistas. Para él es un oxímoron y una tontería. Entonces él ha puesto la mano en DC y ha dicho, existe un multiverso. Hizo una serie preciosa llamada Multiverso que hacía un homenaje a todo esto que hemos estado contando. A cada número traía personajes distintos, entraba. Y eso, idea suya lo de que ahora en DC vuelva a haber un multiverso con esas tierras limitadas. Solo ese pequeño punto. Y si os parece, para cerrar un poquito el círculo de la charla, en los últimos años Dan Slott se ha dedicado a hacer estas sagas de aquí, que han sido una trilogía. Bueno, la de Spider-Verse, la de Spider-Geddon y la de End of Spider-Verse, que es la última que se ha publicado en Estados Unidos y está publicando ahora en España, que ha decidido, pues, existe un multiverso, han existido decenas y decenas de Spider-Man, vamos a juntarlos todos en una misma historia. ¿Os suena de algo? Sí, a lo que dice en la película. La serie esta fue predecesora de lo que fue Into the Spider-Verse y es una serie muy divertida porque se juntan todos los Spider-Man de todos los universos para hacer un frente común contra Morlun y su familia, que los quieren cazar, y es una serie cachondísima porque ves al Spider-Man de la serie japonesa de Spider-Man con el robot gigante peleando al lado del Spider-Man de las tiras de prensa, del Spider-Man pequeñito de los mini Marvels, y es una serie muy divertida. Yo os recomiendo mucho, si os gusta Spider-Man y el multiverso, echarle un ojo a esta serie. Y también a esta otra de aquí, la de Life Story. Es una historia preciosa en el que vemos un Spider-Man que va creciendo a lo largo de los años y mezcla eventos históricos con la historia de Spider-Man y las historias que le han pasado. Y es un cómic muy bueno de Chip Zdarsky, para mí uno de los guionistas más de moda y más en forma de hoy en día, y Mark Bagley, que para mí es uno de los mejores dibujantes que ha tenido el Trepamuros. Te iba a hacer como curiosidad, Fox intentó hacer un multiverso cinematográfico antes que Disney, pero como solo tenían a los X-Men y los Cuatro Fantásticos, básicamente su idea era juntarlos. Y hay una escena eliminada en Cuatro Fantásticos, no recuerdo si en la 1 o en la 2, en la que Reed Richards hace referencia a la existencia de los X-Men, en una escena que le dice a Jessica Alba, le dice a su mujer, ¿y si me convirtiera en el hombre más guapo del mundo? Y se transforma la cara y se convierte en Hugh Jackman y empieza a hablar con la voz de Hugh Jackman y dice algo en plan, nene. Y la otra en plan, no me gustan los X-Men. Y dice en plan, vale, multiverso, pero la quitaron porque fue como, mejor no. Y ahora llevamos pues 30 y pico producciones en MCU. Estamos un poquito saturados, algunos más que otros. Pero bueno, yo creo que nos estamos pasando muy bien y mira, la semana que viene sacan nueva serie, Secret Invasion, que adaptará una de las sagas más divertidas de los últimos años de Marvel. Pues, ¿Cómo van a hacer? Porque con los personajes que salen, que no sale ninguno de los superhéroes famosos, solo... bueno, una serie de espías. Sí, pero bueno. Pues nada más, agradecer a todo el mundo que ha aguantado este rollazo y Sí. a Francesc por la invitación. Sí, me lo he pasado muy bien, la verdad. Ya, bueno, exactamente, gracias a todos por venir, a la gente que haya visto el vídeo por YouTube, tanto en directo como en diferido. Hola Internet. Hola mamá. Y nada, que muchas gracias tanto a Quique como a Sender, como a Julia y a Gigamés por invitarnos. Y que nada, que un placer y que, bueno, hasta la próxima. Perdón, ¿hay preguntas?
A ver, aquí el amigo Alex va a hacer una pregunta. Yo la tenía muy pensada esta. Mira, se ha debatido mucho sobre el Spider-Coche. Vale, entonces, yo de Spider-Man sé lo de las películas de Tobey Maguire hacia adelante y la serie de los 90, nada más. ¿En algún momento en el Spider-Verse hay un Spider-Coche? Sí, y se llama Peter Parker Car. Se lo han inventado recientemente y tiene vida propia. Es como si Spider-Man y Cars hubiesen tenido un hijo muy ridículo. El Spider-Buggy, pero no tiene vida propia. El Spider-Buggy es un coche que hicieron en los años 70 con el objetivo de vender juguetes. Punto. Pero recientemente han sacado una historia, Dan Slott, que se llama Peter Parker Car y el villano es un misterio que también es un coche raro y todos los personajes son coches. Es como Cars. Peter Parkin. No, yo tengo una pregunta. Va. Así, y era más seria, como de pensar. Porque vosotros que sabéis mucho de cómics, sabréis dar vuestra opinión. Todo esto de las pelis y tal, todas estas producciones de Disney, de estas películas que van millones a verlo, ¿se está cargando la creatividad de los guionistas y las historias como se hacían antes en el cómic? ¿Es mejor ahora o era mejor antes? Yo creo que lo está condicionando en algunos aspectos, pero no creo que le esté perjudicando. Nos estamos encontrando con historias muy buenas en los últimos años. Spider-Man ha tenido historias muy buenas, como la etapa de Dan Slott con Superior Spider-Man y demás. Es una historia muy original en la que imaginamos qué pasaría si Spider-Man tuviese la mente dominada por el Dr. Octopus, y funciona perfectamente. Tenemos el Daredevil de Chip Zdarsky, que es brutal. El Batman de Chip Zdarsky también ahora es muy bueno. Y en DC también creo que están haciendo historias bastante buenas. Sí, yo estoy muy contento en este momento. Yo no creo, es lo que decía, puede condicionar lo que están creando, pero no mata la creatividad en absoluto, al revés, se alimentan el uno al otro. Y ha pasado con otros, no solo en el cómic, sino universos como el de Star Wars, que era cinematográfico, luego hubo novelas, la novela quedaron personajes que luego ha reaprovechado el universo cinematográfico, las series, no sé. Yo creo que al revés, es lo de siempre, no hay personajes malos, sino guionistas malos. Si hay creatividad, nada te la puede matar, ¿no? Incluso la continuidad podría... Eso sí que es una losa muchas veces para la creatividad, pero incluso si juegas con ella puedes... No sé, no lo veo en absoluto. Estamos viviendo un buen momento. Otra cosa es la crisis de ventas de cómics, pero lo que es guionista y dibujante es muy bueno. Y un apunte, hablamos del MCU y demás, pero incluso está bebiendo de historias muy recientes, porque la Thor, Jane Foster o Miss Marvel son personajes muy modernos, que no tienen ni 10 años. Es que cuando se creó el MCU no existía Miss Marvel y ha salido. Bueno, de hecho, es que la peli de Guardianes de la Galaxia es del 2014, creo. Y esa encarnación de los Guardianes de la Galaxia con el mapache y todo el rollo es del 2009. O sea, es como ya han sacado una peli sobre estos en lugar de los Guardianes de la Galaxia clásicos con Yondu y tal, los que en la peli son Stallone y su grupo de colegas. En vez de esto dijeron, la versión nueva es mucho más divertida, tiene un mapache que habla, ya está, vamos a hacer Menos mal también, ¿eh? Y menos mal también, porque los otros habrían sido un poco rollo. Y dices, qué rapidez, ahora en vez de estar adaptando sagas del año de la pera, de volver a explicar la muerte del tío Ben, de todo el rollo, de decir, vamos a buscar... ¿En serio? No. Espera, los padres de Batman. Depende del universo y de a qué altura de la película, porque como se mueren todas las pelis. No, pero está muy bien que en el MCU últimamente estén adaptando sagas modernas, en plan ya era hora, Soldado de Invierno y sagas así de hoy en día que dices Secret Invasion y todas estas, porque ya era estoy un poco harto de volver a ver la misma saga de Spider-Man en cada nueva película que hacen. Y Batman también. Y en Batman lo mismo, otra vez han matado a los padres de Batman. Pobres. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues de nuevo muchas gracias y
Y bueno, pues un encanto haber podido compartir mesa con ellos dos.